La aventura de la alpinista inesperada. De Grant Allen. La fuga y desaparición del Dr. Fortescue Langley, o conde de la Roche-sur-Loiret, o como quiera que ese versátil caballero eligiera llamarse, trajo consigo muchos resultados de diversas magnitudes. En primer lugar, la señora Evelegh encargó un gran Manitou. Sin embargo, eso le importó poco a la empresa, como me gustaba llamarnos, porque, por supuesto, después de toda su amabilidad, no podíamos aceptar nuestra comisión por su compra, de modo que consiguió su bicicleta por 15 libras del fabricante. En segundo lugar, me doy cuenta de que estoy empezando a escribir como una mujer de negocios. Decidió correr a Inglaterra, para pasar el verano y visitar a su hijo en Portsmouth, estando segura ahora de que la decoloración de su brazalete dependía más de la presencia de azufre en la botella de goma india que del estado pasajero de su cuerpo astral. Es un descenso abrupto, del yo interior a una bolsa de agua caliente, lo admito, pero la señora Evelegh lo asumió con gracia, como una mujer sensata. El Dr. Fortescue Langley había sido aniquilado para ella de un solo golpe. Regresó de inmediato al sentido común y a Inglaterra. ¿Qué hará con el chalet mientras esté usted fuera?, preguntó Lady Georgina a la señora Evelegh, cuando ésta anunció su intención de marcharse. No puede cerrarla y pensar que la casa se cuida por sí sola. Todo lo que hay aquí se arruinará. Cerrar una casa significa arruinarla para siempre. Tengo una casita propia, que alquilé para el verano en la mejor zona de Surrey, un lugar pequeño y bonito que ahora está vacío, para el que, por cierto, necesito un inquilino, y cuando está vacía durante un mes o dos, se queda hecha una ruina. ¿Quizás pueda servirme a mí esa casa?, sugirió la señora Evelegh, sin dudarlo. Estoy buscando una casa amueblada para el verano, cerca de Portsmouth y Londres, para mí y Oliver. Lady Georgina la agarró del brazo con expresión de horror. «Querida», exclamó. «¿Para usted? No se me ocurriría dejársela. Es una casa sucia, húmeda, fría e insalubre, sobre un suelo arcilloso y duro, con desagües detestables, en la zona más mortífera de Weald, en Surrey. Usted y su hijo se morirían de reumatismo. Me pregunto si es la misma que vi anunciada en el Times esta mañana», repuso la señora Evelegh con voz serena. «Una casa encantadora, amueblada, en Olmesdale Common, 6 habitaciones, 4 salas de recepción, vistas espléndidas, aire puro, entorno pintoresco, ubicación excepcional. Pensé en escribir para pedir más información». «Esa es», exclamó Lady Georgina, con un gesto demostrativo de la mano. «Yo misma redacté el anuncio. Excepcionalmente situada. Yo diría que lo está, ciertamente. Pero, querida, no te dejaría alquilar el lugar por nada del mundo. Un agujero horrible y diminuto, metido en el fondo de un hoyo pantanoso, tan húmedo como Devonshire, con el papel descascarado de las paredes, de modo que tuve que elegir entre ocuparlo yo misma hace 10 años, o derruirlo, y desde entonces lo he alquilado a hombres de la ciudad con familias numerosas. Nada me induciría a permitir que usted y su hijo se expusieran a tales riesgos. Pero lo que iba a decir es esto: no puede cerrar su casa, todo se llenará de moho. Las casas siempre se llenan de moho, cerradas en verano. Y no puede dejarlo en manos de sus sirvientes. Conozco a esa gente, sin conciencia ni sensatez. Pedirán a sus familias al completo que vengan a quedarse con ellos, y convertirán su casa en una pocilga perfecta. ¿Por qué? Cuando me fui de mi casa, dejé a un policía y a su esposa a cargo, un hombre muy respetable, solo que resultó ser irlandés. ¿Y cuál fue la consecuencia? Querida, te aseguro que un día volví inesperadamente a casa, sin previo aviso, y allí encontré a todos los O'Flanagan y O'Flynn del vecindario, acampados en mi sala de estar, con un fuerte destacamento de O'Hara y O'Driscoll, en posesión de la biblioteca. Nunca dejes una casa a los sirvientes, querida. Es absolutamente suicida. Pon a un conserje responsable del que sepas algo, como Lois, por ejemplo. Lois, repitió la señora Evelegh. Dios mío, es exactamente lo que buscaba. ¡Qué idea más estupenda! Nunca había pensado en Lois. Ella y Elsie podrían quedarse aquí, con Úrsula y el jardinero. Protesté que, si lo hacíamos, era nuestro deber pagar un pequeño alquiler, pero la señora Evelegh no me hizo caso. Han perdido dinero con la venta de mi bicicleta, insistió, y estoy encantada de dejarles la casa. Soy yo quien debería pagar, porque ustedes mantendrán la casa en condiciones para mí. Me acordé de lo que decía el señor Hitchcock, beneficio mutuo,
te beneficia a ti, me beneficia a mí, y no me anduve con rodeos. Así que, al final, la señora Evelec se fue a Inglaterra con Cecil, dejándonos a Elsie y a mí, a cargo de Úrsula, el jardinero y el chalet. En cuanto a Lady Georgina, que para entonces había completado su cura en Slangenbad, su tez y sus nervios eran los habituales, telegrafió a Gretchen y se quedó en Lucerna, aparentemente sin otro propósito que el de enviar gente a Brunig en busca de nuestras maravillosas máquinas nuevas y así llenar nuestros bolsillos de dinero. Se divirtió mucho cuando le dije que la tía Susan, que, como recordarán, vivía en una respetable residencia en Blackheath, me había escrito para quejarse de mi conducta poco elegante, al convertirme en agente de comisiones de bicicletas. ¿Poco elegante?, exclamó la cascarrabias anciana con vehemencia. ¿Qué quiere decir esa mujer? Supongo que es propio de una dama ser señorita de compañía, institutriz, profesora de música, o cualquier otra cosa de esas que se hacen con guantes de lana negra en Londres, pero no vender bicicletas por una buena comisión. Querida, entre tú y yo no lo veo así. Si tuvieras un hermano, podría vender bicicletas, acaparar trigo, manipular la bolsa, o hacer cualquier otra cosa que le diera la gana en estos tiempos, y nadie pensaría mal de él, siempre que ganara dinero, y en mi opinión, lo que es bueno para la oca puede serlo para el ganso, y viceversa. Además, ¿de qué sirve tratar de ser elegante? Eres una dama, niña, y no pudiste evitar serlo. ¿Por qué molestarte en ser como la naturaleza te hizo? Se lo dije a la tía Susan por carta, dándole la opinión de Lady Georgina al respecto, y realmente creo que tuvo un efecto consolador en ella, porque la tía Susan es una de esas personas de mente inocente, que sienten un profundo respeto por las opiniones e ideas de una dama de título, especialmente cuando se trata de cuestiones delicadas. La tranquilizó pensar que, aunque yo, la hija de un oficial, me había inclinado por el comercio, al menos me relacionaba con la mejor gente. Nos lo pasamos muy bien en el chalet, dos chicas solas, haciendo lo que nos daba la gana en la cocina, aprendiendo de Úrsula a preparar pot-au-feu, al más puro estilo suizo. Nos pasábamos la mitad del día trasteando en la casa, y la otra mitad la pasábamos paseando en bicicleta por las colinas, y cazando posibles compradores del Manitou, que Lady Georgina nos enviaba diligentemente. De hecho, yo vendí tantos Manitou, que comencé a sentir un profundo respeto por mis propias facultades comerciales. En cuanto al señor Cyrus W. Hitchcock, me escribió desde Frankfurt. El mundo sigue girando sobre su eje, y la máquina está en auge. Los pedidos llegan a diario. Cuando usted mencionó la sugerencia de una agencia en Limburgo, llegué a la conclusión de que tenía el material de una mujer de negocios de primera clase, pero creo que no sabía lo que significaba un viajero hasta que se puso en camino. Ahora estoy ampliando y modificando esta fábrica para satisfacer la creciente demanda. Oficinas sucursales en Berlín, Hamburgo, Krefeld y Düsseldorf. Inspeccione nuestro stock antes de negociar en otro lugar. Se permite un descuento generoso al comercio. Se necesitan 200 agentes en todas las ciudades de Alemania. Si todos fueran como usted, señorita Cayley, bueno, supongo que alquilaría la ciudad de Frankfurt para mi local comercial. Una mañana, después de haber pasado una semana en el chalet, me sorprendió ver a un joven con una mochila a la espalda, caminando por el sendero del jardín hacia nuestra casa. «Rápido, Elsie», grité, con un humor travieso. «Ven aquí con los prismáticos. Hay un hombre a la vista». «¿Un qué?», exclamó Elsie, sorprendida como siempre por mi frivolidad. «Un hombre», respondí, apretándole el brazo. «Un hombre de carne y hueso. Un espécimen del género masculino. Hombre a la vista. Por fin ha llegado, la estrella guía de nuestra existencia». Al instante siguiente, me arrepentí de haber hablado, pues, a medida que el hombre se acercaba, me di cuenta de que tenía unas piernas muy largas y un porte lánguidamente poético. Aquella sonrisa arrogante, aquel bigote tan aristocrático. ¿Podría ser? Sí, era, no había duda de ello, Harold Tillington. Me puse seria de inmediato. Harold Tillington y la situación eran serios. ¿Qué puede querer aquí?, exclamé, echándome hacia atrás. ¿Quién es?, preguntó Elsie, pues, como era mujer, inmediatamente leyó en mi actitud alterada el hecho de que aquel hombre no me era desconocido. El sobrino de Lady Georgina, respondí, con un descaro que me temo fue insolente. ¿Recuerdas que te dije que lo había conocido en Slangenbad? Pero es una verdadera osadía,
Por parte de esa malvada Lady Georgina haberle mandado aquí. Sin duda, le ha dicho dónde vivíamos, y le ha enviado a vernos. Tal vez, intervino Elsie, quiera alquilar una bicicleta. Miré a Elsie de reojo. Tenía la incómoda sospecha de que lo decía con picardía, como si supiera que yo no quería oír eso. Pero, en cualquier caso, descarté la sugerencia con franqueza. «Tonterías», respondí. «Me quiere a mí, no una bicicleta». Se acercó a nosotras agitando su sombrero. Estaba tan guapo como le recordaba. «Bueno, señorita Cayley», gritó desde lejos. «La he seguido hasta su guarida. He descubierto dónde vive. ¡Qué hermoso lugar! Y qué bien se ve usted». «Es un inesperado». Hice una pausa. Pensó que iba a decir un placer, pero terminé diciendo una intrusión. Su rostro se ensombreció. «¿Cómo sabía que estábamos en Lungern, señor Tillington?» «Mi respetada pariente», respondió riendo, y luego sus ojos se encontraron con los míos. «Me mencionó, casualmente, que usted se hospedaba en un chalet. Y como yo debía regresar a mi puesto en la embajada de Roma, pensé que antes de eso, podría caminar un poco por los Alpes. Entonces se me ocurrió que, de paso, podría aventurarme a pasarme por aquí y saludarla». «Gracias», respondí con severidad, pero mi corazón decía otra cosa. «Me va muy bien». «¿Y usted, señor Tillington?» «Mal, desde que te marchaste de Schlangenbad», dijo. Miré sus pies polvorientos. «Supongo que solo está aquí de paso», dije cruelmente. «Creo que llegará pronto a almorzar a Meiringen, ¿no?» No lo había contemplado. «Ah, ¿no?» Él se animó a decir entonces. «Para ser sincero, tenía la esperanza de poder pasar el día aquí contigo». «Elsie», dije con firmeza, «si el señor Tillington insiste en entrometerse de esta manera, una de nosotras debe ir a la cocina y avisar que tenemos un invitado para el almuerzo». Elsie se levantó como un corderito. Tengo la impresión de que se dio cuenta de que queríamos que nos dejaran solos. Harold se volvió hacia mí. «Lois», gritó, juntando sus manos con aire suplicante, «puedo quedarme, ¿verdad?» Intenté ser severa, pero temo que fuera una pretensión débil. «Somos dos muchachas solas en una casa», respondí. «Lady Georgina, como dama con experiencia, debería habernos protegido. El simple hecho de ofrecerle el almuerzo es casi irregular. Buena palabra diplomática, irregular. De todos modos, supongo que puede quedarse a almorzar, si se va temprano por la tarde. Es lo máximo que puedo hacer por usted». «No eres amable», gritó, mirándome con nostalgia. No me atreví a ser amable. «Los invitados no invitados no deben discutir sobre su bienvenida», respondí con severidad. Entonces, la mujer que llevo dentro se puso de manifiesto. «Pero, de hecho, señor Tillington, me alegro de verlo». Se inclinó hacia adelante con entusiasmo. «Entonces, ¿no estás enojada conmigo, Lois? ¿Puedo llamarte Lois?» Temblé y vacilé. «No estoy enojada contigo. Me gustas demasiado como para estar enojada contigo. Y me alegro de que hayas venido, solo esta vez, a verme. Sí, cuando estemos a solas, puedes llamarme Lois». Intentó agarrarme la mano, pero la retiré. «Entonces, quizá pueda tener la esperanza», empezó, «de que algún día». Negué con la cabeza. «No, no», dije con pesar. «No me entiendas mal. Me gustas mucho, y me gusta verte. Pero mientras seas rico y tengas perspectivas como las tuyas, nunca podría casarme contigo. Mi orgullo no me lo permitiría. Toma esto como definitivo». Aparté la mirada. Él se inclinó hacia adelante de nuevo. «¿Y si fuera pobre?», preguntó con entusiasmo. Dudé. Luego, mi corazón se animó y cedí. «Si alguna vez eres pobre», dije, «sin dinero, perseguido, sin amigos, ven a mí, Harold, y te ayudaré y te consolaré. Pero no antes. No antes, te lo imploro». Se reclinó y juntó las manos. «Me has dado una razón para vivir, querida Lois», murmuró. «Intentaré ser pobre, sin dinero, perseguido, sin amigos. Intentaré conquistarte. Y cuando ese día llegue, vendré a reclamarte». Nos sentamos durante 1 hora, y tuvimos una deliciosa conversación, sobre nada.
Pero nos entendíamos. Solo esa barrera artificial nos dividía. Al final de la hora, oí a Elsie regresar a paso juicioso, desde la cocina hasta la sala de estar, atravesando un pasillo de 2 metros, hablando en voz alta con Úrsula todo el camino, con una tardanza que hacía honor a su corazón y a su entendimiento. Querida y amable Elsie. Creo que nunca tuvo un pequeño romance propio. Sin embargo, su simpatía por los demás era dulce de contemplar. Almorzamos en una pequeña mesa de madera en la terraza. A nuestro alrededor se alzaban los pinos. El aroma de pinos y musgo húmedo flotaba en el aire. Elsie había arreglado las flores, preparado la tortilla, cocinado las chuletas de pollo y preparado el guiso. Nunca pensé que podría hacerlo sola sin ti, Brownie. Pero lo intenté, y todo salió bien por arte de magia, de alguna manera. Nos reímos y hablamos sin cesar. Harold estaba en excelente forma, y Elsie se encariñó con él. No había mesa más animada ni más alegre que la nuestra, bajo aquel cielo azul zafiro, contemplando la nieve del Jungfrau bañada por el sol. Después del almuerzo, Harold rogó con vehemencia que le permitiéramos quedarse a tomar el té. Yo tenía mis dudas, pero cedí. Era tan deliciosa su compañía. Así que se quedó charlando hasta las 4. Entonces preparé el té, e insistí en que ya era hora de que se fuera. Tenía intención de tomar el accidentado sendero de montaña, sobre los pedregales desde Lungern hasta Meiringen, que pasaba justo detrás del chalet. Temí que se retrasara, y le insté a que se apresurara. Gracias, pero soy más feliz aquí, respondió. Yo era la severidad personificada. Me lo prometiste, dije con voz de reproche. Se levantó al instante y se inclinó. Tu voluntad es ley, incluso cuando pronuncia sentencia de exilio. ¿Lo acompañaríamos un trecho?, preguntó. No vacilé, no lo haríamos. Lo seguiríamos con los prismáticos, y le haríamos señas de despedida cuando llegara al culm. Nos estrechó la mano de mala gana, y tomó el sendero, que parecía más hermoso que nunca. Vimos cómo subía por un bosque de abetos, hasta la ladera de la colina sembrada de rocas. Un cuarto de hora después, lo vimos en una curva cerrada del camino. Después de eso, esperamos en vano, con la vista fija en el culm, pero no pudimos distinguir ni rastro de él. Al final, me puse nerviosa. Debería estar allí, grité furiosa. Debería, respondió Elsie. Barrí las laderas con los prismáticos. Supongo que la ansiedad y el interés por él agudizaron mis sentidos. Mira, Elsie, dije por fin. Toma los prismáticos y echa un vistazo a esos pájaros que hay en el peñasco, debajo del culm. ¿No te parece que están volando en círculos y comportándose de un modo muy extraño? Elsie miró hacia donde le había indicado. Están dando vueltas y más vueltas, respondió después de un minuto, y ciertamente parece que estuvieran gritando. Parecen tener miedo, sugerí. Eso parece, Brownie. Entonces, Harold se ha caído por un precipicio. Grité, levantándome. Y está ahí, tirado en una cornisa junto a su nido. Elsie, debemos ir a buscarlo. Mi amiga juntó las manos y pareció aterrorizada. Brownie, ¡qué horror!, exclamó. Su rostro estaba mortalmente blanco. El mío ardía como fuego. No hay tiempo que perder, dije conteniendo la respiración. Tomemos una cuerda y corramos hacia él. ¿No crees, sugirió Elsie, que sería mejor que nos apresuremos a bajar en bicicleta a Lungern y llamemos a algunos hombres del pueblo para que nos ayuden? Somos 2 chicas y estamos solas. ¿Qué podemos hacer para ayudarlo? No, eso no servirá, respondí de inmediato. Solo sería una pérdida de tiempo, y el tiempo puede ser precioso. Tú y yo debemos irnos ya. Enviaré a Úrsula a buscar guías del pueblo. Afortunadamente, teníamos en casa un buen rollo de cuerda nueva, que la señora Eveleg nos había proporcionado en caso de accidente. Lo colgué de mi brazo, y me puse en marcha a pie, porque el camino era demasiado accidentado para ir en bicicleta. Después, me arrepentí de no haber llevado a Úrsula y haber enviado a Elsie a Lungern para que despertara a los hombres, porque a ella le resultaba difícil subir, y a mí me costaba a veces arrastrarla por el empinado y pedregoso sendero. Sin embargo, persistimos en dirección al culm, siguiendo las huellas de Harold, porque llevaba botas de montaña con clavos afilados, que hicieron abolladuras en el suelo húmedo y arañaron la superficie lisa de la roca que pisó.
Lo seguimos así, durante 1 milla o 2, por el camino habitual. De repente, en un claro, el rastro nos falló. Me di la vuelta unos metros, y miré de cerca, con los ojos fijos en el suelo esponjoso, tan agudos como los de un perro que olfatea el camino en busca de su presa. Se fue por aquí, Elsie. Dije por fin, deteniéndome en seco junto a un arbusto en la ladera. ¿Cómo lo sabes, Brownie? Mira, ahí están las marcas de su bastón. Llevaba uno, con una púa de hierro cuadrada, ¿recuerdas? Estas son sus muescas. Las he estado observando todo el camino desde el chalet. Pero hay muchas marcas como esas, objetó Elsie. Sí, lo sé. Puedo distinguir el suyo de los antiguos, hechos con las puntas de los bastones de alpinismo, porque los de Harold son más recientes, y tienen el filo más afilado. Parecen mucho más nuevos. Mira, aquí se resbaló en la roca. Puedes saber que el rasguño es reciente, por la forma limpia en que está trazado, y los pequeños cristales brillantes que aún quedan en él. Las otras marcas han sido barridas por el viento y lavadas por la lluvia. No hay partículas rotas. ¿Cómo diablos descubriste eso, Brownie? ¿Cómo demonios lo he descubierto?, me pregunté. Pero la emergencia pareció enseñarme algo de la sabiduría instintiva de los cazadores y los salvajes. No me molesté en responderle. En este arbusto, las huellas fallan, continué. Y mira, debe haberse agarrado a esa rama y aplastado las hojas rotas, mientras las ramitas se le resbalaban entre los dedos. Entonces, abandonó el sendero aquí, y tomó un atajo por su cuenta, a lo largo de la ladera, más abajo. Elsie, debemos seguirlo. Ella se encogió ante esta perspectiva, pero yo le sostuve la mano. Ahora era más difícil seguirle la pista, porque ya no teníamos el camino que nos guiara. Sin embargo, exploré el terreno con detenimiento, y pronto encontré huellas de pisadas, con arañazos en la roca, donde había saltado de un punto a otro, o había plantado su bastón para sostenerse. Traté de ayudar a Elsie a avanzar entre las rocas cubiertas de musgo y la vegetación azotada por el viento, pero, pobre niña, era demasiado para ella. Después de unos minutos, se sentó en una roca y comenzó a llorar. ¿Qué podía hacer? Mi ansiedad me dejaba sin aliento. No podía dejarla allí sola, y no podía abandonar a Harold. Sin embargo, sentía que ahora cada minuto podía ser crítico. Íbamos entre la espesura húmeda y la roca desgarrada, hacia el lugar donde había visto a los pájaros dar vueltas y chillar. La única alternativa que quedaba era animar a Elsie y hacerle sentir la necesidad de actuar de inmediato. «Todavía está vivo», exclamé, mirando hacia arriba. «Los pájaros están chillando. Si estuviera muerto, volverían a su nido. Elsie, debemos llegar hasta él». Ella se levantó, desalentada, y me siguió. Yo le apreté la mano, y la animé a trepar por las rocas, donde los arañazos indicaban el camino, o a trepar a veces por encima de los troncos caídos de enormes abetos. Sin embargo, trepar por las rocas resultaba un trabajo duro y agotador. Incluso los pies seguros de Harold habían resbalado a menudo en las rocas húmedas y viscosas, aunque, como la mayoría de los ingleses, era un experto montañista. A veces, perdía el rastro, de modo que tenía que desviarme y mirar más de cerca para encontrarlo. Estos retrasos me preocupaban. «Mira, allí una piedra se ha desprendido, debe haber pasado por aquí. Esa ramita está recién quebrada. Sin duda la agarró. Ah, el musgo de allí ha sido aplastado. Ha pasado un pie. Y las hormigas en ese hormiguero, la pisada de un hombre las ha asustado». Entonces, por algún instinto, como si el espíritu de mis antepasados salvajes reviviera dentro de mí, conseguí recuperar el rastro, una y otra vez, como por milagro, hasta que por fin, al doblar una esquina junto a un acantilado desafiante, con un terrible presentimiento, mi corazón se detuvo dentro de mí. Habíamos llegado al final. Un gran peñasco se alzaba abruptamente frente a nosotras. Arriba, había rocas sueltas. Abajo, había un precipicio rodeado de arbustos. Los pájaros que habíamos visto desde casa, seguían volando en círculos y chillando. Eran una pareja de halcones peregrinos. Su nido parecía estar muy por debajo de la cima, a unos 60 o 70 pies por debajo de nosotros. «No está muerto», grité una vez más, con el corazón en la boca. Si lo estuviera, ya habrían regresado. Ha caído y yace, vivo, ahí abajo. Elsie se encogió contra la pared de roca.
Yo avancé a 4 patas hasta el borde del precipicio. No era del todo abrupto, pero descendía como un acantilado marino, con salientes rotos. Pude ver dónde había resbalado Harold. Había intentado trepar por el despeñadero que bloqueaba el camino, y el suelo al borde del precipicio había cedido con él. Mostraba un reciente desprendimiento de unos pocos centímetros. Entonces se agarró a una rama de retama mientras caía, pero se le escurrió entre los dedos, cortándoselos, porque había sangre en el tallo fibroso. Me arrodillé al borde del acantilado y estiré la cabeza, con el corazón oprimido. Allí, en una cornisa, muy abajo, yacía hecho un bulto, medio levantado sobre un brazo. Pero no muerto, según creía. «Harold», grité. «Harold». Levantó la cara y me vio. Sus ojos se iluminaron de alegría. Gritó algo, pero no pude oírlo. Me volví hacia Elsie. «Tengo que ir a buscarle». Sus lágrimas volvieron a brotar. «Brownie», sollozó. Desenrollé el rollo de cuerda. Lo primero que debía hacer era atarla a algún punto firme. No podía confiar en que Elsie la sostuviera. Estaba demasiado débil y demasiado asustada para soportar mi peso. Incluso si la enrollaba alrededor de su cuerpo, temía que mi simple peso pudiera arrastrarla. Miré a mi alrededor. Ningún árbol crecía cerca. Ninguna roca tenía un pináculo lo suficientemente seguro como para confiar en él. Pero pronto encontré un plan. En el peñasco detrás de mí, había una hendidura, que se estrechaba a medida que descendía. Até el extremo de la cuerda alrededor de una piedra grande y desgastada por el agua, con una ranura en el centro, que impediría que se deslizara la cuerda. Luego la dejé caer por la grieta hasta que se atascó. Después, la probé para ver si aguantaba. Estaba firme como la roca misma. Dejé caer la cuerda, y esperé un momento, para ver si Harold podía trepar. Sacudió la cabeza, y sacó un cuaderno del bolsillo con evidente dolor. Luego, garabateó unas palabras en un papel y lo sujetó a la cuerda, que yo hice hasta mí. «No puedo moverme. O tengo un hematoma grave y un esguince, o tengo las piernas rotas», decía la nota. No había otra opción, yo debía ir hasta él. Mi primera idea fue simplemente deslizarme por la cuerda con las manos enguantadas, pues casualmente tenía en el bolsillo mis guantes de piel para andar en bicicleta. Sin embargo, afortunadamente, no llevé a cabo esta idea demasiado apresuradamente. Al instante siguiente, se me ocurrió que no podría volver a subir. No tenía práctica en trepar por cuerdas. Aquí había un problema. Pero el momento sugirió su propia solución. Empecé a hacer nudos, o más bien lazos o bucles, en la cuerda, a intervalos de unos 45 centímetros. «¿Para qué sirven?», preguntó Elsie, mirándome con asombro. «Son puntos de apoyo para subir». «Pero no creo que pueda soportar el peso», dijo Elsie. «Yo creo que sí. De todos modos, para asegurarme, los ataré con esta cuerda. Debo llegar hasta él». Até una cantidad suficiente de nudos, probando la longitud de la cuerda sobre el borde del precipicio. Luego, le dije a Elsie, que estaba sentada y encogida, apoyada contra el peñasco. «Debes venir a mirar y hacer lo que te señalo. Ten cuidado, querida, debes estar muy atenta. 2 vidas dependen de ello». «Brownie, no me atrevo. Me marearé y me caeré». Le acaricié el cabello dorado. «Elsie, querida», dije con dulzura, mirándola a los ojos azules, «eres una mujer. Y una mujer siempre puede ser valiente cuando se trata de aquellos a los que quiere, y creo que tú me quieres». La llevé, engatusándola, hasta el borde del precipicio. «Siéntate allí», le dije, con mi voz más tranquila, para no alarmarla. «Puede recostarse en el suelo cuán larga eres, si así te sientes más segura, y mirar solo por encima. Pero cuando agite la mano, recuerda que debes tirar de la cuerda hacia arriba». Ella me obedecía como una niña. Yo sabía que me quería, y que haría lo que yo le pidiese. Agarré la cuerda y me dejé caer, sin usar los lazos para descender, sino simplemente deslizándome con manos y rodillas, y permitiendo que los nudos aflojaran mi ritmo. A mitad de camino, debo confesar, la extraña sensación de suspenso físico fue horrible. Uno estaba suspendido en el aire. Los halcones batían sus alas a mi alrededor. Pero Harold estaba abajo, y como le dije a Elsie, una mujer siempre puede ser valiente, cuando alguien a quien quiere necesita su ayuda.
Y yo, justo en ese momento, recuperando el aliento, supe que amaba a Harold. Me deslicé rápidamente hacia abajo. El aire silbaba sobre mí. Por fin, sobre una estrecha plataforma rocosa, me incliné sobre Harold. Él me agarró la mano con fuerza. «Sabía que vendrías, Lois», gritó. «Estaba seguro de que descubrirías que yo había tenido un accidente. Aunque, ¿cómo lo descubriste? Solo el cielo lo sabe. Cuánto me alegro de verte, mi querida muchacha, tan inteligente y valiente». «¿Estás muy herido?», pregunté, inclinándome hacia él. Tenía la ropa desgarrada. «No lo sé. No me puedo mover. Quizás solo sean contusiones. ¿Crees que podrías trepar por estas sogas con mi ayuda, Harold?». Él sacudió la cabeza. «Me temo que no, Lois. No podría subir. De alguna manera, hay que levantarme. Será mejor que vuelvas a Lungern y traigas hombres que te ayuden. Y dejarte aquí solo. Jamás, Harold, jamás». «Entonces, ¿qué podemos hacer?», preguntó él, con angustia. Reflexioné un momento. «Préstame tu lápiz», le dije. Harold me lo entregó. Por suerte, sus brazos estaban casi ilesos. Le escribí unas líneas a Elsie: «Ata mi capa a la cuerda y bájala». Luego, le hice un gesto para que volviera a tirar hacia arriba. Me sorprendió un poco ver que obedecía la señal, pues se quedó agachada, pálida y con la boca abierta, observando. Pero a menudo he observado que las mujeres siempre son valientes en las grandes emergencias. Ató mi capa a la cuerda y la dejó caer con una rapidez encomiable. La doblé y le hice nudos firmes en las 4 esquinas, de modo que formara una especie de canasta. Luego la sujeté en cada esquina con un trozo de cuerda, cruzado en el medio, hasta que pareció una de las jaulas que usan en los molinos para bajar los sacos. Tan pronto como estuvo terminado, dije: «Ahora, Harold, intenta meterte dentro». Se levantó sobre sus brazos y se arrastró hacia el interior de aquella cesta improvisada con dificultad. Sus piernas se arrastraban detrás de él. Podía ver que sentía un gran dolor. Pero aún así, lo logró. Metí el pie en la primera soga. «Tienes que quedarte quieto», dije sin aliento. «Voy a volver a sacarte». «¿Eres lo suficientemente fuerte, Lois?». «Sí, con la ayuda de Elsie. A menudo, practicaba levantando pesos en Girton», respondí, tratando de bromear. «Confío en ti, Lois», me respondió. Me emocionó que dijera aquello. Comencé mi arriesgado viaje, subí la cuerda por los nudos, 1, 2, 3, 4, contándolos mientras subía. No me atrevía a mirar hacia arriba o hacia abajo mientras lo hacía, por miedo a marearme y caer, sino que mantenía los ojos firmemente fijos siempre en el nudo que tenía delante. Mi cerebro daba vueltas. La cuerda se balanceaba y crujía. 20, 30, 40. Pie tras pie, los fui deslizando mecánicamente, llevándome conmigo el rollo más largo, cuyos extremos estaban unidos a la capa y a Harold. Me temblaban las manos. Era espantoso balancearse allí, entre la tierra y el cielo. 45, 46, 47. Sabía que eran 48. Por fin, después de un tiempo que me pareció interminable, llegué a la cima. Trémula y medio muerta, me levanté del borde con las manos y me arrodillé exhausta junto a Elsie. Ella estaba blanca, pero atenta. «¿Y ahora qué debemos hacer, Brownie?», preguntó con voz temblorosa. Miré a mi alrededor. Estaba demasiado débil, después de mi peligrosa ascensión, para estar en condiciones de trabajar, pero no podía detenerme a descansar todavía. ¿Qué podría usar como polea? No crecía ningún árbol cerca, pero la piedra atascada en la grieta podría volver a servirme. La probé de nuevo. ¿Había soportado mi peso? ¿Era lo suficientemente fuerte para soportar el peso de Harold? Tiré de ella y pensé que sí. Pasé la cuerda sobre la piedra, como si fuera una polea, y luego la até a mi cintura. Tuve una feliz idea. Podría usarme a mí misma como un torno. Me di la vuelta para hacer de pivote. Elsie me ayudó a tirar. «¡Sube!», grité alegremente. Giré lentamente, por miedo a que una fuerte sacudida hiciera chocar a Harold contra las rocas. Poco a poco, pude sentir que la jaula se levantaba gradualmente del suelo. Su peso, así soportado, con un cabrestante viviente y un eje de piedra,
era menor de lo que hubiera esperado. Pero la polea nos ayudó, y Elsie, alentada por la necesidad, puso en juego más reserva de fuerza nerviosa, de la que fácilmente podría haber creído que había en ese pequeño cuerpo. Me retorcí una y otra vez, cerca del borde, para mirar hacia abajo de vez en cuando, pero no muy rápidamente, por miedo a marearme. La cuerda se tensó y cedió. Fueron 10 minutos mortales de suspenso y ansiedad. 2 o 3 veces, mientras miraba hacia abajo, vi un espasmo de dolor atravesar el rostro de Harold. Pero él me hizo un gesto para que continuara con mi arriesgada tarea. Ya no había vuelta atrás. Casi lo habíamos levantado, cuando la cuerda del borde comenzó a crujir de manera amenazante. Estaba tensa, al punto de rozar el borde del precipicio. Mi corazón dio un vuelco. Si la cuerda se rompía, todo habría terminado. Pero Harold estaba ya a escasos metros de nosotras, y con un súbito impulso hacia adelante, agarré con ambas manos la cuerda, por debajo de la parte que cedía. Luego, con una pequeña carrera feroz hacia atrás, y empleando en ello toda mi fuerza, que como descubrí entonces, era aún mayor de lo que yo creía, elevé a Harold hasta la altura del borde del precipicio. Él se aferró a la mano tendida de Elsie. Di 3 vueltas sobre mí misma para enrollar la cuerda alrededor de mi cuerpo. La cuerda tensa se clavó profundamente en mi carne, pero ahora nada importaba, excepto salvar a Harold. «Agarra la capa, Elsie», grité. «Agárrala, y tira de ella suavemente». Elsie la agarró, y tiró de ella hacia sí, con maravilloso coraje y calma. Entre las dos conseguimos finalmente izar a Harold, por encima del borde rocoso, hasta que estuvo a salvo en tierra firme. Entonces, los 3 nos derrumbamos, y lloramos juntos como niños. Tomé su mano en la mía, y la sostuve en silencio. Cuando encontramos las palabras de nuevo, respiré profundamente, y dije con sencillez: «¿Cómo caíste, Harold?» «Traté de pasar por encima de la roca que me impedía el paso», respondió él, creyendo que podría hacerlo sin demasiada dificultad. «Ya sabes, que tengo las piernas largas». Pero de alguna manera, perdí el equilibrio. Pero no caí exactamente. Si me hubiera caído, habría muerto. Rodé, y me deslicé hacia abajo, agarrándome a las hierbas, que sobresalen de las grietas en la roca mientras resbalaba, hasta que caí en la plataforma de roca, golpeándome. «¿Crees que tienes algún hueso roto?» «No estoy seguro. Me duele terriblemente al moverme. Al principio, cuando me golpeé, creo que debo haberme desmayado, pero me inclino a suponer que solo tengo un esguince, hematomas y dolor en todo el cuerpo. Creo que tú estás tan mal como yo. Mira, tus queridas manos están todas desgarradas y sangrando. Y ahora, ¿cómo vamos a transportarlo, Brownie?», preguntó Elsie. Estaba más pálida que nunca, y postrada por las secuelas de su inusitado esfuerzo. «Eres una mujer práctica, Elsie», respondí. «Quédate con él, aquí, 1 minuto o 2. Subiré a la ladera, y llamaré a Úrsula y a los hombres de Lungern». Subí, grité, y en pocos minutos, aunque estaba agotada, llegué al sendero de arriba, y atraí su atención. Corrieron hacia donde yacía Harold, y usando mi capa como litera, lo llevaron entre varios hombres hasta el pueblo. Él suplicó con vehemencia que le permitieran quedarse en el chalet, y Elsie unió sus ruegos a los de él, pero en eso me mantuve firme. No era tanto lo que la gente pudiera decir lo que me importaba, sino una dificultad más profunda. Porque si ahora accedía a que permaneciera junto a mí, para cuidarlo, ¿cómo podría pedirle después, una vez recuperado, que se fuera? Así que lo envié sin piedad a Lungern, aunque me dolía el corazón por ello, y telegrafié de inmediato a su pariente más cercano, Lady Georgina, para que viniera y lo cuidara. Harold se recuperó rápidamente. Aunque estaba dolorido y conmocionado, sus peores heridas resultaron ser esguinces, y en 3 o 4 días, estaba listo para volver a trabajar. Fui a verlo, antes de que se fuera. Temía la entrevista, porque el propio corazón es un enemigo difícil de combatir durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo podía dejarlo ir, sin decirle una palabra de despedida? Después de esto, Lois, dijo, tomando mi mano entre las suyas, y yo estaba lo suficientemente débil, como para dejarla allí. «No podrás decirme que no». Dios mío, cuánto deseaba arrojarme en sus brazos y gritarle: «No, Harold, no puedo. Te amo demasiado». Pero su futuro, y el $500,000 de Marmaduke Ashurst, me lo impidieron,
por él y por mí misma, me contuve con valentía. Aunque, en realidad, necesitaba algo de valor y autocontrol. Retiré la mano lentamente. ¿Recuerdas? Dije. Aquel primer día en Slangenbad, aquel primer día, que no he olvidado, me preguntaste si era medieval o moderna. Y yo respondí, moderna, espero. Y tú dijiste, está bien. Ya ves, no olvido ni lo más mínimo lo que me dices. Bueno, porque soy moderna, mis labios temblaron y me desmintieron, puedo responderte que no. Incluso ahora puedo rechazarte. La chica anticuada, la chica medieval, habría sostenido que, porque te salvó la vida, si te salvé la vida, lo cual es una cuestión de opinión, estaba obligada a casarse contigo. Pero yo soy moderna, y veo las cosas de otra manera. Si en Slangenbad hubo razones que me hicieron imposible aceptarte, aunque no niego que mi corazón me lo imploraba, con todas mis fuerzas, esas razones no pueden haber desaparecido, solo porque tú hayas elegido caer por un precipicio y yo te haya salvado. Mi decisión no se basó, como ves, en accidentes pasajeros de la situación, sino en consideraciones permanentes. Nada ha sucedido en los últimos 3 días que haya afectado a esas consideraciones. Seguimos siendo nosotros mismos. Tú, un rico heredero, y yo, una aventurera sin dinero. No pude aceptarte cuando me lo pediste en Slangenbad. Por las mismas razones, no puedo aceptarte ahora. No veo, como el hecho insignificante, de que me haya convertido en un cabrestante para sacarte del precipicio, y que todavía me duela todo el cuerpo por ello, pueda cambiar las cosas. Me miró de arriba abajo, con expresión cómica. ¡Qué severos somos!, exclamó en tono burlón. ¡Y qué extremadamente girtonianos! Un sistema de lógica inductiva, inventado por Lois Cayley. ¡Qué lástima que no hayamos ocupado una cátedra de profesor! Pero, querida, esa no eres tú. No eres tú, en absoluto. Es un intento de ser antinatural y poco razonable. La lógica se desvaneció. Me derrumbé por completo. Harold, grité, levantándome, te amo. Admito que te amo. Pero nunca me casaré contigo, mientras tengas esos miles de libras. Aún no los tengo, repuso con una sonrisa. O la posibilidad de heredarlos, insistí con terquedad. Me llenó la mano de besos, mientras yo apartaba la cara. Si admites que me amas, exclamó con gran alegría, entonces todo está bien. Cuando una mujer lo admite, el resto es solo cuestión de tiempo, y Lois, puedo esperarte 1000 años. No en mi caso, respondí entre lágrimas. No en mi caso, Harold. Soy una mujer moderna, y lo que digo lo digo en serio. Renovaré mi promesa. Si alguna vez eres pobre y no tienes amigos, ven a mí, soy tuya. Hasta entonces, no me atormentes, pidiéndome lo imposible. Lo aparté de mí, con un empujón. En la puerta del vestíbulo, Lady Georgina me interceptó. Me miró con suspicacia los ojos enrojecidos. Entonces, ¿le has aceptado por fin?, gritó, agarrándome la mano. Negué con la cabeza con firmeza. Apenas podía hablar. No, Lady Georgina, respondí con voz entrecortada. Le he rechazado otra vez. No me interpondré en su camino. No arruinaré sus perspectivas. Ella se echó hacia atrás y dejó caer la barbilla. Bueno, de todas las mujeres jóvenes de corazón duro, crueles y obstinadas, que he visto en mi vida, tú eres sin duda la más terca. Salí corriendo de la casa, y me apresuré a volver a mi chalet. Una vez allí, me precipité hacia mi habitación, cerré la puerta con llave, me arrojé como loca sobre la cama, y hundiendo la cara entre las manos, lancé un grito largo, duro, cruel y obstinado, exactamente como hubiera hecho cualquier mujer medieval. Está muy bien ser moderna, pero mi experiencia me dice que, cuando se trata de un hombre al que se ama, la Edad Media, sigue estando terriblemente presente en nuestro corazón. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.